Saludo cordial. En esta ocasión vamos a compartirles una información respecto a la operación de la transmisión Eaton Fuller Ultra Shift Premium automatizada que viene como equipo incorporado en las tractomulas americanas. Estamos hablando de Kenworth, de International, de Freightliner. ¿Qué vamos a ver en este entrenamiento? Vamos a conocer esas partes nuevas incorporadas que hacen que la transmisión quede automatizada y cuáles son los principios básicos de operación de esa transmisión. Esa información es sumamente importante conocerla. ¿Por qué? Porque hacia un futuro todos los equipos van a llegar con este tipo de transmisión. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos conociendo a través del video cómo funciona, vamos a entender que esos errores operativos que podían causar daños mecánicos, en esta ocasión, por el mismo sistema automatizado, el equipo queda protegido. Como podemos observar, la estructura de la transmisión es similar a la transmisión mecánica que conocemos todos de 18 velocidades, que era la que estábamos acostumbrados a operar. ¿Qué cosas son diferentes en esta nueva transmisión? Vamos a empezar a ver cada uno de esos componentes, porque esos componentes, a través de un programa de control electrónico, con un módulo, pues va a reemplazar las actividades que nosotros como operadores normalmente hacíamos a la transmisión, y esto queda totalmente automatizado. Veamos el primer elemento. Es el control de accionamiento de las horquillas. ¿Cómo se conoce este control? Se conoce como el accionador XY. Este accionador son dos motores eléctricos controlados con sensores potenciómetros. Ustedes saben que los sensores potenciómetros nos miden las distancias de recorrido de un elemento. ¿Qué es lo que hacen esos dos motores ahí montados donde va la palanca de cambios? Pues va a hacer lo que nosotros hacíamos con la palanca de cambios. Teníamos dos movimientos que hacíamos como operadores en la palanca. Uno era desplazar la palanca de izquierda a derecha para ubicar la posición en la que podíamos seleccionar la velocidad que necesitábamos. En este caso, un motor desplaza la palanquilla pequeña, la punta de la palanca, el dedo de la palanca que está dentro de las horquillas, lo desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha. El motor 2 lo que hace es accionar la palanquilla, el dedillo, la punta de la palanca hacia a mover la horquilla de la velocidad que se seleccione. Ese es el control de accionamiento de las horquillas. ¿Qué elimina este control? La palanca. Ya el vehículo no va a tener palanca de cambios. Seguimos observando este tema. ¿Qué más controla el módulo electrónico de la transmisión? Controla las válvulas de accionamiento del rango y el bajo o multiplicador. Si ustedes recuerdan, esas válvulas de control las llevaba la palanca en la parte superior y eran neumáticas, enviaban un flujo de aire, nosotros abríamos o cerrábamos el flujo de aire o lo orientábamos en un sentido o en otro mediante unas palanquillas que accionaban la válvula para que hiciera ese ejercicio. En esta ocasión, esas válvulas de control neumático desaparecen. El sistema sigue funcionando con aire, pero controlado a través de electroválvulas. Válvulas eléctricas que abren y cierran. ¿Por qué eléctricas? Porque el módulo es el que va a controlar esas válvulas. Por esa razón, esas electroválvulas son las que van a manejar el rango y el bajo o multiplicador. Seguimos observando, aquí te encontramos que el embrague tiene un actuador también de origen electrónico controlado a través del programa de computador que tiene la transmisión. Este actuador en el embrague acciona el embrague y lo permite que se enganche o se desenganche el embrague. Ya, ¿qué pasa con lo que hacía el operador? Que ya no va a encontrar pedal del embrague. ¿Por qué? Porque el control del embrague lo va a hacer el sistema electrónico de la transmisión. Ya el conductor no tiene ninguna injerencia sobre el embrague. Este elemento es sumamente delicado, diría yo que es el más importante de toda la transmisión. Igual todo es importante, pero este elemento es crítico porque él es el que permite enganchar y desenganchar el equipo para que inicie la marcha o para que se detenga. Él tiene incluso un ramal de alimentación especial a la par de todo el resto del ramal 2,
que es el que controla el resto de los componentes electrónicos del equipo. El equipo también pues trae, en vez de la válvula o pizarra que controlaba la parte neumática de la operación de rango y bajo, trae una unidad de control electrónico de la transmisión, se llama la ECU, que en inglés quiere decir Electronic Control Unity. Entonces, si la traducimos al español, es unidad de control electrónico de la transmisión. ¿En dónde está ubicada? Aquí la observamos. Se ubica sobre el costado donde llevaba la pizarra con los elementos que controlaban el rango y el bajo. Seguimos observando. ¿Qué más vemos? Trae 3 sensores de velocidad. El sensor principal, el auxiliar y el de salida. El principal, ¿en dónde va? ¿Y qué nos mide? Nos mide la velocidad de entrada a la transmisión. La velocidad que pasa del propulsor a la transmisión. ¿Cuál otra nos mide? La velocidad de salida del eje auxiliar. Y finalmente, el otro sensor nos mide la velocidad de salida al cardán. Son 3 sensores de velocidad que son sistemas informativos para el módulo. Los sensores principal y auxiliar son iguales, son intercambiables, pero el sensor de salida es totalmente diferente para que pues vayamos conociendo esta máquina que es muy especial y muy interesante. ¿Qué más tenemos? Resulta que ya no necesitamos meter el dedo dentro de la transmisión quitando un tapón para saber cómo estaba el nivel de aceite. Cuando eso estaba caliente no metía nadie nada allá porque se quemaba. Ahorita viene una mirilla transparente para que desde afuera nosotros podamos controlar el nivel de aceite de la transmisión. Esta es en rangos generales los componentes que la transmisión trae y que eliminan la palanca de velocidades, que era con la que nosotros metíamos los cambios, las válvulas del rango y el bajo que iban en la palanca y que ya tampoco las vamos a accionar, el actuador electrónico del embrague porque ya no vamos a tener pedal del embrague y podemos hacerle mantenimiento al equipo simplemente observando la mirilla para controlar el nivel de aceite de la transmisión, que es bastante crítico. Ahora vamos a observar el embrague. El embrague, la posición, las diferentes cosas internas que cambian en el embrague que ya pues nosotros lo reconocíamos, que ahorita pues vamos a obviar porque no vamos a tener el pedal para actuar sobre ese embrague. ¿Cómo funciona ese embrague? ¿Qué es lo que es diferente en él? Podemos observar que la horquilla no es horizontal como en los otros casos, ¿no? En los casos anteriores. La horquilla es transversal. Este es el elemento que acciona la horquilla. La gira hacia la izquierda, la gira hacia la derecha, ella actúa sobre la balinera para abrir y cerrar el embrague. Ese es el elemento que se modifica. Ese elemento es controlado, como les dije anteriormente, por una instalación especial única que sale del módulo de control electrónico y alimenta ese elemento porque es un elemento de alta función, entonces requiere una atención especial. ¿Qué otra cosa es diferente? La balinera del embrague es sellada, es de collarín sellado, ¿sí? Y es un elemento que el mismo sistema electrónico decide cuándo se debe lubricar. Tiene que hacerse en una condición controlada de lubricante. La prensa como tal, tiene el diseño de ser una prensa autograduable. ¿Eso qué significa? Autoajustable. Que en la medida que esas piezas que componen el embrague van teniendo desgaste, ella automáticamente va ajustándose, teniendo un recorrido donde nos va diciendo primero cuando está nuevo, la posición del indicador está al iniciar el recorrido. Después, cuando ya está en uso, ella se va desplazando hacia la derecha. Y finalmente, cuando llega al límite menor, pues quiere decir que hay que reemplazar, que hay que hacer mantenimiento al embrague. Por lo tanto, este embrague no requiere ningún tipo de ajuste o calibración. Requiere sí un control básicamente de desgaste, que es a través de ese indicador que nos muestra el avance del desgaste, y la lubricación del collarín sellado, que es crítica también. Eso lo vamos a ver más adelante, a cada cuánto tiempo se debe lubricar ese collarín. El resto del sistema es exactamente igual: 2 discos, un separador, un volante y una volante del embrague donde sientan los discos. Ese es el sistema amortiguado, una manzana amortiguada con muelle. Eso no cambia. Cambia en esencia, es el elemento que actúa sobre la horquilla, que lo hace a través del control electrónico. Y la balinera, que para mayor durabilidad pues es con collarín cerrado.
Los elementos de control de la transmisión, que es otro componente sumamente importante, pueden venir de varias formas, ¿sí? En este caso podemos observar el sistema de palanca, donde están los indicadores, el sistema de palanquilla que va alrededor del volante y también tienen los mismos indicadores, la botonera ciega que se enciende y aparecen esos mismos indicadores ahí, y está la botonera manual. Vamos a centrarnos en la botonera manual, independientemente de estos otros componentes que pueden estar diseñada la transmisión dependiendo de la marca del vehículo, pero en base a esta podemos explicar más claramente qué significa cada uno de estos símbolos que componen esa botonera. En el caso de la R, en todas aparecen. Entonces la R es cuando usted va a maniobrar el equipo en reversa. Después aparece la N. La N es cuando el equipo está en neutro, o sea, la transmisión está neutral. Está la D, que es directa, que quiere decir que el equipo está desplazándose automáticamente, está haciendo su secuencia de cambios de manera automática. Está la manual, la M, que significa que el control de cambio de la transmisión está en sus manos. No lo está haciendo automáticamente, lo va a hacer manual en la medida que usted le dé una indicación o un comando. Y está low, bajo, que más adelante vamos a explicar cómo se debe utilizar este botón de low y qué es lo que representa. En el caso de la operación manual, usted tiene dos deltas o dos triángulos, como usted los quiera llamar, que precisamente están en esta posición. Esos triángulos, el que está en la parte de arriba, nos indica que usted va a aumentar la velocidad, o sea, empezamos a pasar de cambios de alto torque a cambios de velocidad. El delta que indica con la punta hacia abajo o el triángulo que indica con la punta hacia abajo, quiere decir que usted va a reducir la velocidad. Vamos a empezar a recoger cambios de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda y de segunda a primera. Usted acciona este botón mientras vaya en operación manual y hace que los cambios se reduzcan o hace que los cambios se aumenten. Esa es en estructura general la botonera. Aquí hay un indicador de servicio que se va a encender cuando requiera servicio la transmisión. Entonces queda claro que independientemente de qué tipo de componente tenga la transmisión, dependiendo del modelo del vehículo, la función es exactamente la misma que acabamos de ver acá en la botonera. Como es más sencillo entenderlo acá en la botonera, entonces vamos a trabajar sobre la botonera para que no se nos compliquen las cosas. ¿Cuál es el otro elemento importante que tiene esta transmisión? Es el display o monitor. ¿Qué es el display o monitor? Es un dispositivo que tiene cualquier aparato electrónico, es una pantalla donde se muestra información y datos. Esta transmisión tiene una pantalla. Esa pantalla nos muestra fallas en la transmisión, qué tipo de fallas se presentan, en qué cambio voy, si voy descendiendo o voy ascendiendo. Recuerde lo que vimos en la botonera anteriormente. Si yo voy bajando cambios, debo de pasar de séptima a sexta, de sexta a quinta, de quinta a cuarta. Y si el indicador, el delta, la flecha, la punta del triángulo está hacia arriba, pues me estará indicando que voy en descenso. ¿Vamos de qué? De tercera a cuarta, de cuarta a quinta, de quinta a sexta. Este display de cambios es sumamente importante porque es el medio que usa la transmisión para comunicarse conmigo, para mostrarme cómo funciona. Porque recuerde que ya no tengo palanca, ya no puedo colocar la mano sobre la palanca y empezar a buscar en qué cambio voy, o empezar a tocar los botones a ver si el rango está afuera o está adentro. Ya no puedo hacer eso. Entonces tengo que tener un medio de comunicación que se llama ¿qué? Display o monitor. ¿Qué es eso? Un aparato electrónico pantalla que me muestra la información y los datos que yo requiero y que no puedo conseguir de la forma antigua. La transmisión me puede mostrar en el display estos diferentes señales informativas. ¿Qué quiere decir cada una de esas señales? Si yo la encuentro en el display, si encuentro un guión, una raya o como ustedes la quieran llamar, usted la va a observar en el display, en la pantalla, en el monitor, como usted lo quiera llamar.
Y eso significa que la transmisión está bloqueada. ¿Por qué? Porque cometimos un error en el procedimiento de detención y parqueo del vehículo. Es importante desde ahora que empecemos a entender que el procedimiento de operación de la transmisión se tiene que respetar. Hay que cumplirlo tal y como está establecido, que estamos trabajando sobre un programa preestablecido y que yo no lo puedo modificar. Tengo es que ¿qué? Aplicarlo tal y como está establecido. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones. La transmisión se bloquea cuando recibe órdenes que no tienen sentido. Usted le da la orden al acelerar el vehículo que inicie la marcha, pero no le ha retirado los frenos de seguridad. Entonces ella lo que hace para proteger el equipo es bloquearlo. Porque ya la forma como está diseñado el programa es para proteger el motor, proteger el equipo y proteger la transmisión de errores operativos que normalmente con la transmisión mecánica no se protegían. Usted podía iniciar la marcha con los frenos de seguridad activados y podía estar rompiendo un eje, podía estar rompiendo el cardán, rompiendo la misma transmisión. Esos errores operativos, este elemento electrónico llamado ultrachip que controla la transmisión, no va a permitir que sucedan. No va a permitir que usted arranque en una velocidad que no es la adecuada para iniciar la marcha. Ella prefiere bloquear todo el sistema a ir a cometer un error que pueda convertirse en un daño mecánico catastrófico, una fractura de un eje, un cardán retorcido por un arranque que no era, la transmisión rota, el embrague quemado, toda esta serie de situaciones. El sistema electrónico protege el equipo. Por eso es casi un hecho que debemos de aprender a operar esta transmisión de la manera correcta, porque hacia el futuro estos elementos son los que van a estar en operación. No podemos tenerle temor a la tecnología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entenderla, aplicarla y hacerla parte de la información que yo tengo como operador. Este es mi oficio, conducir tractocamión. Por lo tanto, tengo que conocer este elemento que hacia un futuro, en algún momento, me va a tocar operar. Y no decir, no, yo sigo con la mecánica, yo sigo con la operación. Listo, ¿hasta cuándo? De verdad, este elemento bien operado es un éxito porque protege al equipo de todas las irregularidades que cometa el operador, todos los errores que él cometa. Van a ser protegidos los elementos para evitar que esos errores se conviertan en los daños mecánicos que hoy en día están sucediendo. Puede aparecer también en el display o en el monitor las letras C y A. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un abuso del embrague. ¿Cuándo sucede un abuso del embrague? Cuando voy desplazándome en una zona urbana y tengo que estar parando y arrancando, parando y arrancando. Entonces, pues hay una manera de operar el equipo cuando eso sucede y es de operación manual para evitar que ese arranque y pare y que haga yo la operación en automático, pues caliente el embrague. Si el embrague se calienta, el equipo no va a esperar a que haya un incendio o a que no, él inmediatamente detiene el equipo y hasta que él no se enfríe no le va a permitir moverlo. Mire cómo se protegen todos esos elementos del equipo. Hay que tener en cuenta esto, hay que operar adecuadamente el equipo porque estamos interactuando con un computador, no estamos interactuando con cosas mecánicas a las que yo le puedo bypasearle cosas o no, aquí estamos conversando con un módulo, un programa de computador que tiene un orden específico. Puede aparecer la letra AN en la mañana cuando voy a encender el vehículo. ¿Qué quiere decir? Que se pasa neutral automáticamente o en el proceso de apagado se equivocó el operador. El proceso de apagado lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué él se pasa automáticamente a neutro? Porque si usted sabe que tiene que operar el equipo bajando a 2100 RPM y decide por error o equivocación dejar subir más de esas revoluciones, ¿qué hace la transmisión? Quita un cambio. Si usted va en tercera, se lo baja a cuarta para controlar que ese exceso de RPM suceda. Es eso. Si usted no neutraliza el equipo, él lo va a hacer automáticamente. ¿Para qué? Para proteger la transmisión. También puede aparecer el GI. Esta parte del AN lo vamos a ver más adelante ya con ejemplos físicos y con fotografías para poderlo entender mucho mejor. G1, ¿qué significa? El sistema de embrague, veíamos que tiene una balinera sellada, necesita lubricación. ¿Cuándo dispara el G1? Cuando ha contabilizado 30.000 accionamientos de embrague. Inmediatamente dispara G1 y dice hay que lubricar. O en promedio, cada 10.000 kilómetros podemos estar lubricando el sistema. En esencia, hay que usar una grasa especial, que eso lo vamos a ver también más adelante, pero G1 significa que el sistema de embrague requiere lubricación. Cuando activamos la botonera para hacer cambios de manera manual
o cuando él los hace de manera automática, pueden pasar estos tres elementos. El primero, estoy en cuarta, ese es mi engranaje actual, voy a pasar a quinta. ¿Qué puede pasar? Cuando estoy haciendo ese cambio puede haber un parpadeo momentáneamente, eso es muy rápido. Está cambiando el engranaje de la transmisión y cuando él queda sólido el número, quiere decir que el cambio de engranaje es exitoso. Si yo estoy acomodando el neutro, ¿qué va a pasar? Él va a tener un ligero parpadeo y después me va a mostrar la N sólida que me indica que el neutro está bien establecido. Lo mismo con el reverso, puede suceder exactamente lo mismo. Si el elemento se queda en este punto, hay una situación anormal en el proceso y tenemos que revisar qué está sucediendo. Por lo general debe quedar sólido el número, sólida la letra, para poder decir efectivamente estoy en neutro, efectivamente estoy en reverso o estoy en el cambio X o Y que haya seleccionado. A continuación vamos ya a pasar a la parte operativa. Ya conocimos en términos generales cómo funciona el equipo, qué componentes son distintos, qué elementos o qué acciones que yo hacía sobre la transmisión ya no las voy a poder hacer. Esas las va a hacer el módulo de control del equipo y ya entendimos cómo él me va a comunicar información a través de la pantalla display o monitor, como ustedes lo quieran llamar. Ese puede estar ubicado en varias partes, eso depende del modelo del vehículo. Tenemos que ubicarlo dependiendo de la marca y el modelo del equipo. Vamos ahora ya a la parte operativa. ¿Cómo es que voy a operar esa transmisión o ese vehículo que está equipado con esa transmisión? Empecemos con el inicio de la marcha. ¿Cómo hago para iniciar la marcha? El vehículo está ahí parqueado y yo llego, lo reviso y voy a iniciar la marcha. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer primero. Lo primero que hay que hacer, todos sabemos que es un elemento controlado electrónicamente, la transmisión está controlada electrónicamente, necesitamos alimentar el sistema. Para eso abrimos el switch. Sin ir a dar arranque, simplemente lo abrimos y esperamos que todo el sistema se energice. Observamos los barridos de los relojes, observamos y esperamos unos 30 segundos a que el sistema se energice para poder empezar la tarea. Ya con el sistema energizado, vamos al siguiente paso, que es ir a la botonera. ¿Qué vamos a hacer en la botonera? Seleccionar el neutro. Ya con el neutro seleccionado y observando en el display que la N que me indica que la transmisión está en neutro, efectivamente la letra es clara y no parparea, ahí ¿qué procedo a hacer? A darle arranque al equipo. Ahí sí, continúo el recorrido de la llave, le doy arranque al equipo y enciendo el motor. Listo, ya tengo mi motor encendido. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que siempre hemos hecho. Monitorar los indicadores del tablero, presión de aceite, carga del compresor, carga del alternador. Si quiero bajarme e inspeccionar el equipo, lo puedo hacer tranquilamente. El carro está en neutro, yo lo dejé en neutro, ¿sí? La transmisión está en neutro. Entonces, listo, ya hice todo lo que protocolariamente está establecido antes de iniciar la marcha con el equipo. ¿Qué sigue ahora? Tenemos el motor encendido, tenemos la transmisión en neutro. Vamos a ver qué sigue ahora. Vamos a pisar el freno de servicio. Vamos a pisar el freno de servicio. Después de tener el freno de servicio pisado, vamos a colocar drive o conducción automática. Ya con el drive colocado, entonces hay que proceder al siguiente paso, pero hay que tener en cuenta algo. Si yo no piso el freno y coloco drive, inmediatamente la transmisión me va a enviar una alarma diciéndome que lo que yo estoy haciendo no es. ¿Qué tengo que hacer? Regresar nuevamente a neutro pisando el freno y sostener el freno pisado antes de colocar drive para iniciar la marcha, antes de colocar automático, digámosle procedimiento automático a la D para que no nos enredemos. No usemos extranjerismo, drive, conducción, quiere decir, pero entonces vamos a decir es conducción automática y conducción manual. Entonces en este caso vamos a arrancar en automático. Tenemos el freno pisado, tenemos la transmisión ya en drive, observamos el display y vemos la D de inicio de marcha, perfecta, firme. Listo, ¿qué viene a continuación? Vamos a retirar los botones
o las válvulas de los frenos de seguridad y de parqueo del vehículo. Vamos a retirarlas sin retirar el pie del pedal del freno de servicio. Tenemos nuevamente un repaso. Vamos en Drive. Tenemos el freno pisado, tenemos el motor encendido y vamos a retirar las válvulas de parqueo. ¿Qué hacemos? Retiramos las válvulas de parqueo y nos vamos a el acelerador. Retiramos el pie del pedal de freno y vamos al acelerador. Aceleramos y ¿qué va a suceder? Muy simple, que lo que necesitamos suceda, que es que el vehículo se coloque en marcha. Yo no hago sino acelerar y la transmisión automáticamente empieza a buscar la velocidad ideal para el desplazamiento y la exigencia que yo estoy haciendo con el acelerador. Ya el vehículo se puso en marcha y estamos hablando de un inicio de marcha en el plan. Si fuese en un ascenso, tengo otra ayuda que la vamos a ver más adelante, pero por lo pronto, esta es la manera de colocar el vehículo en movimiento en una zona plana. Resulta que ya tenemos el vehículo en movimiento, él va avanzando, nosotros estamos solamente acelerando y la transmisión, el sistema automatizado de la transmisión va seleccionando la velocidad ideal de desplazamiento de acuerdo a mis requerimientos con el acelerador, al tipo de terreno por el cual me desplazo, a la carga que lleva el vehículo y a la velocidad que estoy pidiendo. Eso lo controla ¿qué? El sistema automatizado de la transmisión. Resulta que, ¿ahora qué pasa? Necesitamos saber cómo detener la marcha y parquear. Listo, vamos andando. ¿Y cómo detengo esto si no tengo embrague? Si no tengo palanca de cambios para empezar a recogerle velocidades. Vamos a ver cómo se hace. Con estas transmisiones automáticas, primer paso, vamos a buscar el sitio adecuado para parquear. A medida que yo bajo las revoluciones del motor porque aflojo el acelerador, la transmisión automáticamente va a empezar a recoger cambios, a pasar de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda, y cuando yo finalmente con el pedal del freno detenga el vehículo, él va a pasar a neutro. ¿Qué hago a continuación? Cuando ya tengo el vehículo ubicado en el sitio donde voy a detener mi marcha, donde puedo parquear sin causar ningún riesgo en la vía. Con el freno pisado, tengo que tener el freno de servicio pisado, voy a la botonera, estoy en Drive, ¿qué hago? Paso a neutro con el freno pisado, paso a neutro, voy en Drive, me detuve en Drive. Entonces, ¿qué hago? Paso a neutro. ¿Con qué? Con el freno pisado. No se vale sin el freno pisado. Recuerden las recomendaciones. Este procedimiento es para cumplirlo tal y como está establecido, para que usted se pueda entender con el módulo del equipo y no tengan dificultades operativas. Voy en Drive, me detengo, tengo el freno pisado, me paso a neutro, a neutral. Listo, ya estoy en neutral. ¿Qué hago a continuación? Activo las válvulas de parqueo del equipo. Así de sencillo, ya el equipo está detenido, está en neutro, tiene el freno de servicio pisado, tiene las válvulas activadas, pues entonces ya puedo retirar el pie del pedal de freno y el vehículo va a quedar totalmente detenido y adecuadamente hecha la tarea. Si yo activo el freno, voy en automático, en D, automático. Y no paso a neutro la botonera, pero sí voy y activo las válvulas de seguridad del freno. Entonces, ¿qué va a pasar? La transmisión me va a mostrar un error y me va a mostrar que está bloqueada. ¿Por qué? Porque el procedimiento no lo cumple adecuadamente. Si estoy diciéndole que camine porque está en Drive, y aparte de eso lo freno con las válvulas, pues entonces le estoy dando dos órdenes que se contrarían. Y entonces, ¿qué hace el módulo? Me bloquea el sistema. Esto es lo que normalmente pasa y que la gente dice que eso no sirve, que eso no funciona, que eso se traba. Pues obvio, si no hacemos la tarea en el orden adecuado, necesariamente ese equipo se va a proteger para evitar que se cometa un acto ilógico que pueda causar daños a la transmisión. Listo, ya la tenemos ahí. ¿Qué hacemos después de que ya el freno de
de parqueo está activado, el freno de servicio lo puedo soltar, la transmisión está en neutro, pues cerrar el switch y ya queda el carro listo para volverlo a encender en la mañana. Si yo lo dejo en automático, en D, y apago el vehículo, ¿qué va a pasar por la mañana? Me va a aparecer un error y tengo que hacer todo el proceso, esperar 2 minutos, a veces hasta 5 minutos, para que todo el sistema se resetee y el carro pueda pasar efectivamente a neutro la transmisión. Entonces, si cumplo todos estos pasos, no va a tener nunca dificultades, ni para iniciar la marcha, ni para detener la marcha y parquear. Vamos a continuación a ver la recomendación del fabricante para operar la transmisión en un ascenso pronunciado. Estamos hablando que en Colombia tenemos ascensos bastante delicados y que tienen dificultades en curvas, en zonas en las que se pierde el ascenso y de un momento a otro se recupera en una condición bastante brusca. Ese tipo de operación no se puede efectuar de manera directa o automática. Tiene que ser a través de la operación manual. Esa es la recomendación que da el fabricante. Todos sabemos que el equipo en ascenso o el motor se opera entre 1450 y 1600 revoluciones. Esa es la operación manual de la transmisión. Entonces, si estamos operando la transmisión de manera manual, como está señalado aquí, hemos apretado el botón manual, pues vamos a empezar a seleccionar las velocidades acá de los dos deltas. Vamos a ver esos deltas que nos muestran. Ahí ve el ascenso, el vehículo, y yo voy operándolo manualmente. ¿Qué hago cuando el delta es hacia arriba? Recuerden, si voy en primera paso a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, de quinta a sexta. Igual en los terrenos de ascenso, como la línea, como los cruces de cordilleras que tenemos en Colombia, normalmente a duras penas se llega a quinta. Siempre vamos a estar operando entre tercera, cuarta, segunda. Ese es el rango, nunca vamos a bajar por acá en un ascenso pronunciado. Esto se muestra a modo de ejemplo. Primer delta, voy a pasar de una velocidad de alto torque a una velocidad de menor torque. El segundo botoncito, el delta que está en este punto. ¿Qué pasa con ese? Es cuando yo voy en un cambio alto, volvemos y nos ubicamos en las cordilleras colombianas y encontramos que la operación es entre cuarta, tercera, quinta, segunda, tercera, cuarta. En este espacio es que estamos operando. Esto se muestra a modo de información, pero realmente en el ascenso sabemos que de quinta a primera es que se opera el equipo. Siempre en manual, operación manual, donde usted a través de estos dos botones, estos dos deltas, usted ubica el cambio ideal para subir. El conocimiento suyo de la vía es esencial, porque usted sabe en qué cambio va a subir por cada sector y usted lo va ubicando sin que se modifique este rango, siempre con el rango en la zona verde 1450, 1600 y va a poder hacer la operación tranquilamente. El display es fundamental porque él me va a mostrar, cuando yo empiece a modificar las velocidades, él me va a mostrar en qué velocidad voy. Recuerden, el display básicamente me va a mostrar qué velocidad es la que llevo en el momento en que me voy desplazando por el sector en ascenso. Si voy en segunda, pues tengo que bajar a tercera. Si voy en tercera y el carro se me cuelga, pues a segunda, si no a cuarta. Y bueno, esas son decisiones que usted hace cuando lleva la operación de manera manual, sin exceder las RPM. Si usted excede las RPM, es muy posible que la transmisión tome control y empiece ella a quitarle o a aumentarle cambios dependiendo del problema de revoluciones. Si es más elevado, pues le va a quitar una velocidad. Y si ha caído demasiado, le va a empezar a aumentar velocidades poco a poco, automáticamente. Así vaya en manual. ¿Por qué? Porque el equipo se protege y protege el motor. Aquí les vamos a compartir un elemento muy importante de ayuda que trae esta transmisión. Ese elemento nos permite que el vehículo
se desplace inesperadamente, puede ser hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la inclinación del terreno, durante 3 segundos antes de que usted inicie la marcha. Recuerden, usted coloca drive, pasa el pie del freno al acelerador y él inicia la marcha. Ese tiempo que usted se toma en pasar el pedal del freno al acelerador, el equipo lo cubre. ¿Con qué? Con el sistema que tiene por nombre, vamos a ver cómo es que se llama, asistente de inicio de marcha. Él mediante ese elemento impide que el vehículo se vaya hacia atrás, ¿sí? Si está operando en drive, pues usted retira el pie del pedal de freno de servicio, acelera y cuando usted pasa ese pie al acelerador, el vehículo lo va a ayudar, no se va a rodar para atrás, como pasaba con la transmisión mecánica, que usted no sabía arrancar o se demoraba un segundo en iniciar la marcha, el vehículo se desplazaba hacia atrás y eso provocaba accidentes. Tenemos incluso aquí un ejemplo, por decir algo, el vehículo puede ir en drive o puede ir en manual. Cualquiera de las dos situaciones va a tener un asistente de inicio de marcha, ¿correcto? Entonces, esto es lo que va a tratar de evitar que suceda el asistente de inicio de marcha. Que el vehículo se ruede hacia atrás y termine impactando el que viene detrás. Este accidente constantemente sucede en el sector de la línea. Básicamente el conductor se descuida, el vehículo se rueda y termina impactando. Para iniciar la marcha con un vehículo con transmisión Ultra Shift automatizada no va a suceder eso, porque él va a aplicar con el asistente de inicio de marcha una protección para evitar que esa situación le pueda causar a usted un accidente. Hasta el momento hemos podido revisar cómo iniciar la marcha con el vehículo automáticamente en terreno plano, cómo detener el vehículo y parquearlo, qué hay que hacer, cuál es el procedimiento y acabamos de ver cómo es el procedimiento en ascenso pronunciado, donde obligatoriamente, según instrucciones del fabricante, debemos operar en manual. Ya ahora pasamos a qué tengo que hacer para hacer una maniobra en reverso correcta con esta transmisión. Vamos a revisar qué requisitos se deben cumplir. Primero, debo colocar la R en la botonera. Está detallado las diferentes formas de operación. Debo de colocar la R, que significa reverso. ¿Qué otra cosa debo garantizar? Que la velocidad del vehículo sea 0. No me puedo estar desplazando hacia adelante y tratar de colocar el reverso, porque puedo provocar un daño. Entonces coloco la R, garantizo que la velocidad del vehículo sea 0, que está totalmente detenido. El indicador en el display debe mostrarme la R, que quiere decir que el equipo efectivamente tiene el reverso instalado y puedo empezar a hacer la maniobra lentamente, ¿no? Como debe ser toda maniobra en reverso. Esas son las condiciones que debo garantizar para que la maniobra en reverso no vaya a tener ningún inconveniente. Básicamente esa es la situación. Ahora pasamos a ver cómo será la operación en descenso pronunciado. Según el fabricante, su recomendación es que esta operación se haga también de manera manual, no automáticamente, precisamente porque por lo general esos ascensos fuertes también tienen unos descensos bastante fuertes, entonces debe de estar operando la transmisión en manual, así como está aquí. Vamos a operarle en manual. Vamos a seleccionar la velocidad adecuada para bajar. ¿Cuál es? La que me garantice que mi motor está operando entre 1800 y 2000 RPM. ¿Cuál sería? Esa la selecciona usted basado en su experiencia. Si quiere de primera pasar a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, usa el botón que está en la parte superior de la botonera, donde tenemos el triángulo señalando hacia arriba. Ahora resulta que usted va en quinta, pero necesita pasar a cuarta, luego a tercera, pues entonces usa el botón que está más abajo. Vamos a ver, porque ese botón es el que le va a permitir hacer ese cambio de velocidad de sexta a quinta, de quinta a cuarta, de tercera a cuarta a tercera, tercera a segunda, segunda a primera, con el freno motor aplicado entre 1800 y 2100 RPM y tratando al máximo de evitar pisar el freno de servicio, que pues ese es el objetivo del freno motor, ¿no? Que no pisemos el freno de servicio para evitar un calentamiento de ruedas. Siempre manual, el descenso debe hacerse operativamente de manera manual.
manual. Aquí hay un tema que es importante hacer énfasis y es que si yo opero el vehículo por encima de 2100 RPM, él así vaya operando manualmente, él se va a cambiar. Si va en tercera y sube por encima de 2100, se va a bajar a cuarta porque él no va a dejar que el motor se dañe por exceso de RPM. Lo mismo al contrario, si usted va bajando a 1100, a 1000, 1100, él va a tratar de subir un cambio para que las revoluciones se mantengan lo mayormente del tiempo posible entre la zona establecida. El ideal es 1800, 2100. Él puede operar por debajo de 1800, pero si es demasiado por debajo, pues la transmisión va a buscar la manera de ajustar para que el motor no sufra ningún daño. Vamos a contemplar aquí qué es la forma como debemos manejar una emergencia que nos pueda aparecer durante la operación del equipo. ¿Qué consideramos una emergencia? Que usted vaya avanzando en un ascenso pronunciado y de repente en una curva haya una roca o haya un carro detenido y usted tenga que detenerse de improviso, o usted va operando la transmisión en manual, por lo que va en ascenso pronunciado y se va a detener. ¿Qué hacer ante esa situación de riesgo? Primero que todo, detener el vehículo, pisar el freno, si puede pasar a neutro, hacerlo, o pasar a low, bajo. ¿Qué es low? ¿Qué es bajo? Es casi que, digamos, haciendo una comparación, colocar la gran primera. Usted está pisando el freno y coloca low o pasa a neutro. ¿Para qué? Para que nuevamente, aplicando manual, coloca la primera y empieza nuevamente la marcha. O en low, ¿qué pasa? Cuando haya oportunidad de iniciar la marcha, que ya haya pasado la emergencia, que usted se pueda mover, entonces va a soltar el freno, va a acelerar el equipo y él va a iniciar un proceso de desplazamiento y de cambios hasta lograr llegar nuevamente a la velocidad en la que usted venía desplazándose manualmente. Por decir algo, iba subiendo en tercera. Se tiene que detener de improviso por emergencia, pasa low, inicia nuevamente la marcha y low empieza a buscar esa tercera en la que usted venía, o sea, va a pasar a primera, a segunda, a tercera. Cuando él ya llegue a tercera, pues usted simplemente pulsa manual y continúa la operación manual. Esa es una manera de hacerla. La otra es pasar a neutral. Si usted pasa a neutral, pues simplemente va a reiniciar la marcha, coloca nuevamente manual y coloca la primera para iniciar la marcha nuevamente. Esa es la otra opción. Esto en el caso de una emergencia de ese tipo, ¿no? Digamos que el bajo o low, eso se usa es en una emergencia, eso no es para usarlo todo el tiempo, usted lo utiliza cuando aparezca una emergencia que haga detener el vehículo de improviso. Ahora, en una marcha en ciudad donde usted tiene que estar parando y arrancando y que el semáforo y que súbale y que bájele, es mejor y es recomendado por el fabricante operarlo de manera manual. Porque si usted lo deja en automático, ¿qué va a pasar? Que el embrague se va a calentar. Y ya vimos que eso lo contempla el sistema como una falla operativa. ¿Y qué va a hacer? Pues va a detener el vehículo a esperar que se recupere la temperatura normal del embrague por protección. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos manual y operamos de manera manual durante el desplazamiento que tengamos que estar constantemente deteniéndonos y avanzando. Otra situación que puede pasar, usted va operando el vehículo en manual y va subiendo y alcanza a otro vehículo que va súper lento. Digamos que usted va en cuarta y el otro vehículo por lo menos va en segunda y usted ya lo alcanzó. ¿Cómo debe hacer? Entonces, en ese momento, usted lo que hace es pasarse inmediatamente a drive, o sea, a automático. ¿Qué va a pasar cuando usted pasa a automático? Que la transmisión inmediatamente inicia un proceso de cambio hasta llegar a la velocidad a la que usted debe desplazarse mientras logra adelantar el vehículo que va adelante. ¿Sí? Regresa manual y sigue operando el equipo común y corriente. Básicamente es eso. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque digamos que usted va en manual, va en cuarta o en quinta y de un momento a otro pierde el ritmo porque hay un vehículo avanzando muy lentamente adelante del vehículo suyo. Para usted empezar manualmente de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda, de segunda a primera, pues va a ser más complicado.
puede que no tenga ni el tiempo para manualmente hacer esa serie de cambios. Entonces, ¿qué hace usted? Pásele el problema a la operación automática, a Drive, a la D. ¿Para qué? Porque ella inmediatamente va a buscar la velocidad ideal de desplazamiento que usted necesita. Esa es porque este proceso manual pues es 1 a 1. El proceso automático no, porque él inmediatamente busca la velocidad que requiera para la condición de la vía, la condición de la carga y la situación que usted en ese momento está viviendo. Automáticamente lo asume y lo toma inmediatamente. No hay necesidad de aflojar el acelerador. El acelerador se contempla todo el tiempo al ritmo que usted lo iba operando. Él se cambia sin necesidad de que usted tenga que desacelerar. Esa es las recomendaciones para estos temas de las emergencias. Recuerden, en zona urbana, donde tiene que estar constantemente parando y arrancando, manual. Recuerde, si ven un ascenso y lo detienen de repente, tiene que frenar bruscamente. Si no alcanza a pasar a neutro, pase abajo, a low. Reinicia la marcha, low lo regresa a la velocidad a la que usted se iba desplazando. Cuando usted llegue a esa velocidad, simplemente toma el control manual nuevamente y continúa la operación tal y como la traía antes de la emergencia. Y lo de la zona urbana, pues manual, ya lo aclaramos, ¿sí? Y si acaso va operando normalmente y tiene que bajar el ritmo, cambiar, pues no lo haga manual, páselo automático, bótele ese problema a la transmisión, al sistema automático de la transmisión. Ella inmediatamente le va a buscar la velocidad a la que usted debe desplazarse. Bueno, ya llegando a las conclusiones finales, resulta que el equipo, como todo equipo controlado electrónicamente, pues tiene unas fallas que pueden aparecer y estas aparecen en el display de pantalla como F. Las fallas activas, ¿cómo hago yo para leer las fallas activas que tenga mi transmisión? Abro y cierro el switch 2 veces, 1, 2 veces. ¿Qué me va a mostrar él? Si hay fallas activas. Si no hay fallas activas, me va a mostrar un código de 2 cifras que es 25, que significa que no hay fallas. Él también me puede mostrar cualquier código diferente a 25 y ese sí es el código para identificar la falla. Esto cuando las fallas son activas. Si yo quiero saber si el vehículo durante un tiempo ha presentado fallas y las tiene inactivas, pues hago la misma situación. Apago, enciendo el switch 4 veces sin ir a dar arranque. Es solo abriendo el switch. Y lo mismo aquí, solo abriendo el switch. Es simplemente hacerlo 4 veces y él me va a mostrar las fallas inactivas o me va a decir que no hay fallas inactivas. Si hay fallas inactivas y yo quiero borrarlas, entonces apago, abro, cierro 6 veces. ¿Para qué? Para poder borrar las fallas inactivas. ¿Qué pasa con el código si hay una falla activa que me aparece en el display? Simplemente de esa manera yo puedo comunicarle a mi área de mantenimiento qué es el código que está presentando como falla el equipo. Igual usted puede entrar a la página de Eaton Road Ranger, que se le encuentra en internet, y ahí está el manual de código de fallas en español, donde usted mismo podrá identificar las fallas. No están incluidas en este video porque son alrededor de 30 fallas con una explicación individual cada una y realmente esto se pondría tedioso. Realmente esto, si llega a aparecer, prácticamente usted traslada el comentario del código de fallas a una persona experta que debe buscarle una solución al problema. Las fallas activas se borran en el momento en que sean corregidas. Cuando se corrijan esas fallas activas, inmediatamente se borran. Las inactivas ya las identificamos, entonces simplemente con 6 veces que usted abra y cierre el switch va a borrar esas fallas. Esa es básicamente lo que tiene que ver con la operación de esta transmisión y que yo les quería compartir. Bueno, señores, esta información tiene un origen en un proveedor, Eaton Fuller, una capacitación que gracias a la colaboración de una empresa de transporte asistimos a ese entrenamiento y he tratado de condensar y de hacer lo más simple posible la explicación sobre la operación de esta transmisión. He encontrado comentarios de conductores que dicen que nunca van a operar esa transmisión, que ellos siguen con su transmisión mecánica. Esto mismo decían hace 25, 30 años cuando llegaron los primeros motores electrónicos. No, yo no opero eso.
¿Por qué le tenemos temor a la tecnología? Tenemos que estarnos actualizando. ¿Por qué? Porque si no, la tecnología nos va a dejar en el camino. Tenemos que aprender a operar este tipo de transmisiones, porque hacia el futuro van a ser las operaciones, las transmisiones que van a tener la mayoría de equipos, y no podemos permitir que quedemos a un lado, porque este es nuestro oficio, esta es nuestra profesión. Así como un médico, a pesar de haber ido a la universidad y haber hecho cualquier cantidad de capacitaciones posteriores, pues sigue buscando la manera de aprender más y de entender más. Nosotros tenemos que ser así para poder convertirnos en esos profesionales inteligentes y responsables que requieren las empresas y los patrones. En esencia, no podemos llegar a lo que pasó cuando llegaron los motores electrónicos, que muchos transportadores, por llevarle la idea al conductor, terminaron cambiando los motores electrónicos por motores mecánicos, de inyección mecánica. Por Dios, hoy en día he visto personas que están interesadas en que la transmisión Ultra Shift se la vuelvan mecánica. Por Dios, eso es como querer eliminar el televisor a color y pasarlo a blanco y negro otra vez. Señores, les agradezco la atención que me prestaron. Espero que esto les pueda servir para ir mejorando cada vez más y ser ese profesional íntegro que todos queremos.